Muy buenas noches, estimados participantes del Diplomado en Gestión Pública. Hoy iniciamos con una clase introductoria de perspectiva de la gestión pública y contamos con la participación del doctor Miguel Ángel Salas Maquiavelo, quien es abogado colegiado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Martín de Porres en el año 1991. Cursando la maestría en Ciencias Políticas y Gobierno en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomado en Derecho Administrativo en las Contrataciones del Estado, Universidad Nacional de Trujillo, y diplomado en Derecho Administrativo y Gobernanza en la Universidad San Martín de Porres, con una amplia experiencia de más de 10 años laborando en el sector público. Y actualmente es miembro del equipo de capacitadores certificados del OCSE en las 3 fases del proceso de contratación del Estado. Muy buenas noches a todos. Ok, muy buenas noches. Habría que actualizar ese CV, ¿no? En realidad, creo que desde el año 99 empecé en la administración pública, pero a partir del año 2005, 2006, se dio un cambio bastante interesante. Me invitaron a trabajar, pasé de una entidad donde hacía parte, digamos, de la parte de la gestión operativa de la entidad, a formar parte de lo que es la gestión propiamente dicho de un proyecto. Es el año 2005 y eso me cambió la vida realmente porque, si bien es cierto, en algún momento pensé que era un buen negocio dejar una entidad donde ya tenía una plaza como nombrado y todo lo demás, renuncié y me fui a otra entidad que me ofreció pagar 3 veces lo que yo ganaba. Lo que no sabía era que en esta otra entidad, ¿no? Se trabajaba pues de sol a sol, ¿no? Como salserín. O sea, había hora de entrada, pero no había hora de salida. ¿Ok? Entonces el promedio de dedicación horaria había cambiado pues de 8 horas a casi 12 horas en promedio, ¿no? Entonces no era un gran negocio como pintaba al principio cuando yo acepté ese cambio. Pero sí fue interesante porque en el año 2005 empezamos a ver normas de contrataciones del Estado, no solamente las nacionales, sino también otras herramientas que se utilizaban en esa época que eran de entes cooperantes, como era el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Trabajábamos con fondos, después, ¿no? Posteriormente con fondos concursables, fondos que eran para proyectos o programas de desarrollos subnacionales, que eran interesantes. En todo caso, esto nos permitió conocer la gestión ya desde otro ángulo, ¿no? O sea, no solamente la parte misional de un proceso, de una unidad orgánica, sino también cómo se gestionaba en su conjunto la administración pública. Y eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros participamos en la administración pública, pero no tenemos un conocimiento cabal de cómo funciona, sino que probablemente conocemos cómo funciona nuestra unidad orgánica, pero toda la estructura no. O sea, ¿cuál es la razón de ser, las metas o los objetivos institucionales? Muchas veces no los manejamos, ¿no? Y a veces pretendemos pues que está fuera de nuestro ámbito de competencia, ¿no? Hace poco he sido jefe de recursos humanos en un ministerio, es la segunda vez que asumo como jefe de recursos humanos en un ministerio, pero yo podría decir en algún momento que, siendo jefe de recursos humanos de un ministerio, mi core de negocio es el público interno, ¿no? O sea, mi cliente es el cliente interno, es decir, yo tengo que asegurar que todos los trabajadores, todos los servidores y funcionarios de la entidad estén contentos, o sea, estén bien atendidos, ¿ya? Y ellos ya después tienen que preocuparse en el core de negocio de la entidad, que es brindar las prestaciones a las que se dedica la entidad, ¿no? Digamos que hace unos años atrás, ¿no? Para que más o menos tengan una idea, existió un programa nacional de asistencia alimentaria. El core de negocio del programa, ¿cuál era? Brindar asistencia alimentaria. ¿Ok? Si yo hubiera sido jefe de recursos humanos de ese programa, mi core de negocio era proveer a la entidad, ¿no?, del recurso humano suficiente, en cantidad y calidad, suficiente para que atiendan el core de negocio, ¿cierto?
Si era programa de asistencia alimentaria, probablemente tenían que hacer compras públicas. Entonces, hay que traer logísticos, certificados, en este momento certificados por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, ¿cierto? Tendría que haber un administrador, un gerente, no sé, bueno, toda la estructura orgánica, y uno tendría que haberse hecho cargo, pues, de ver las remuneraciones, las prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Ese era el core de negocio, se supone, la Oficina de Recursos Humanos. Pero al cumplir con su objetivo, la Oficina de Recursos Humanos está contribuyendo a que la entidad cumpla también con su objetivo final, la finalidad pública que tiene la entidad. ¿Ok? Porque en la administración pública, y lo decía hace poco en una clase también que hemos dictado acá, la entidad no puede ser buena a pesar de las personas. Una entidad puede ser buena por las personas que trabajan dentro de la entidad, no a pesar de ellas. ¿Ok? Entonces, como cualquier empresa o entidad, ¿okay?, o persona jurídica en general, no puedes ser eficiente a pesar de las personas. Tienes que tener las personas idóneas. Por eso hablábamos muchas veces del capital humano, ¿no? Ese, digamos, ingrediente que tiene la administración pública que hace que ésta sea eficaz o eficiente incluso, ¿no? Ya ser eficaz, es decir, cumplir con sus objetivos, es bastante interesante, pero ser eficiente, cumplir ese objetivo reduciendo costos, ¿no?, optimizando el uso de los recursos del Estado, sería mucho mejor, ¿no? Porque este es un país pobre. Lamentablemente a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero en realidad es un país pobre, porque si fuera un país rico, todas las infraestructuras vial, portuaria, aeroportuaria, ya estarían, ¿no?, desarrolladas, ¿cierto? No faltarían escuelas, pues todo centro poblado tendría su escuela, todo centro poblado tendría su posta médica, toda provincia tendría su hospital, mínimo, ¿no? Tendríamos todos los puertos. ¿Qué puertos conocen ustedes? Probablemente han oído hablar de ¿cuál? Del Callao, pues, ¿no? Obvio, son limeños mazamorreros, probablemente, ¿no? Los provincianos, Puerto de Hilo, mira, excelente, ¿no? Pero la infraestructura del Puerto de Hilo o sea, no pasa nada, ¿no? Igual que la de Matarani, igual la de Salaberry, ¿no? Igual la de Pisco, que es la de San Martín, que está concesionada y que esa sí va a ser una infraestructura interesante. Ahora hay un proyecto para concesionar una infraestructura portuaria en Chancay, porque dice que las condiciones podrían permitir, por ejemplo, desarrollar una infraestructura por el calado que tiene la costa en Chancay, y permitiría, pues, que ingresen barcos de gran calaje, ¿no?, gran envergadura. Pero de todos los puertos que existen en el país, el puerto de Callao, que tiene una infraestructura adecuada para recibir barcos y descargar, por ejemplo, ¿no?, las mercaderías que se comercian vía marítima. Pero cuando hablamos de aeropuertos, los aeropuertos en este país también tienen sus peculiaridades, ¿no? Este país tiene como principal aeropuerto un aeropuerto internacional que es el Jorge Chávez, pero después toda la infraestructura aeroportuaria no es la mejor, tendrían que ampliarla o crecer, ¿no? Incluso hay un aeropuerto en Cusco que quieren hacer uno nuevo, Chincheros. ¿Por qué? Porque el aeropuerto de Cusco, uno cruza la cordillera y para entrar al aeropuerto, si quisiera entrar de frente, tendría que entrar en picada. Pero como eso no es posible, hay que bordear una quebrada y entrar al aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto de Ayacucho es un aeropuerto que está como en una meseta y se corta, pues, ¿no? Si te queda corta la pista, te vas a quedar en la meseta, ¿no? En Huaraz el aeropuerto es una pista muy pequeña, es para aviones muy pequeños. Y así existen muchos aeropuertos cuya infraestructura, pues, no es realmente la necesaria para desarrollar, por ejemplo, actividades comerciales, ¿no?, y generar polos de desarrollo en este país. En cuanto a la infraestructura vial, igualito. Podríamos hablar de la vía más importante, que es la Panamericana Norte y la Panamericana Sur, que hacen toda una vía que no es no solamente nacional, sino es una vía continental, para ser cierto, ¿no? O sea, pues viene desde Chile, ¿no?, empieza la vía panamericana en el país, desde Tacna, y termina en Tumbes, ¿no?, continúa por el Ecuador. Pero cuando uno va hacia el norte, ya casi toda la vía está concesionada, ya la han ampliado, 2 carriles, en el mejor de los casos. Pero hacia el sur, hasta Chincha. Después de Chincha se vuelve un solo carril y ahí hasta Tacna encuentras un solo carril. Entonces, no es una vía adecuada. Es la vía más importante del país, es la vía nacional.
pero sin embargo sus características dejan mucho que desear, ¿no? Igual si pretendemos entrar hacia la Sierra Central, ¿no? La carretera central, pues una sola vía de ida y vuelta, ¿no? O sea, con esa infraestructura las posibilidades de crecimiento y de desarrollo de este país se ven sustancialmente limitadas, ¿no? Por eso le decía, este es un país pobre, ¿no? Que tiene una economía bastante interesante, pero sigue siendo pobre, ¿no? Todavía no ha alcanzado su desarrollo. Estamos en eso, ¿no? Pero siempre nos quedamos ahí en como que estamos ya listos para despegar y como que no despegamos, ¿no? Algo falta. En buena medida tiene que ver con esto, con la gestión pública, ¿no? Y eso un poquito vamos a contextualizar y después en las siguientes sesiones vamos a ir hablando y desarrollando los temas con un poquito más de profundidad. Pero el día de hoy nuestro objetivo es tener un contexto general de lo que pasa en la administración pública, por eso le proponía como título para la fecha de hoy, perspectivas de la gestión pública. Porque en general, ¿qué es lo que pasa con la gestión pública? ¿No? La gestión pública es como este gráfico, ¿ya? Si ustedes ven el gráfico, este es por derecho de autor, por si acaso creo que este era de Quino, ¿ya? La gráfica. Pero si ustedes ven en la parte alta, ven una fila de personas. ¿Quiénes pueden ser? Usuarios, ¿cierto? Que están yendo a la administración pública y que encuentran a un solo funcionario que los va a atender. Y sin embargo, pueden ver acá abajo, ¿no?, a varios funcionarios para recibir la queja de un solo usuario. Si nosotros quisiéramos darle, digamos, una definición con un solo término, la palabra probablemente más acertada o que se acerque más a lo que está demostrando la figura es ineficiencia, ¿no? Un estado ineficiente. Porque un estado eficiente lo que haría es distribuir mejor los recursos. Este es el recurso humano que tiene para atender la demanda de la población. Pero no lo está haciendo así, ¿cierto? Entonces un estado que no es un estado eficiente, está haciendo un mal uso de sus recursos. Entonces, como el Estado hace un mal uso de los recursos, puede duplicar incluso el gasto. En este caso, no solamente estaría duplicando, estaría triplicando, cuadruplicando, quintuplicando el gasto, ¿no es cierto? Para un solo objetivo, para solucionar un solo problema, ¿ok? Entonces, esta gráfica es sumamente interesante. Yo la conservo y siempre la utilizo con mucho cariño, porque me muestra cómo es que funciona el Estado, ¿no? El Estado a veces presenta cifras, pero las cifras a veces no se condicen con la realidad, ¿cierto? Porque yo podría tener, ¿no?, una ejecución de gasto y cuando lo comparo, cuando hago contratación pública, por ejemplo, yo podría decir, ¿no? Y a veces sugiero esto, que si yo ejecutara 10% mensual en 10 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendría mi 100% de ejecución, ¿no? 100% de ejecución, ¿no?, de mi plan anual de contrataciones y con ello también mi presupuesto, al menos en lo que es contratación de bienes, servicios, consultoría y obras. Pero ejecutar el presupuesto no quiere decir que he sido eficiente. Probablemente podría decir he sido eficaz respecto a la ejecución del plan anual de contrataciones o he sido eficaz respecto a la ejecución del presupuesto, entre comillas, porque hasta acá lo único que he llegado a hacer es comprometer los recursos. Una vez que yo he adjudicado, ¿ok?, yo he comprometido, yo tenía una certificación presupuestal, he comprometido recursos. Cuando firmo un contrato, comprometido los recursos. En la medida que van ejecutando contratos, se van devengando y se va girando. Entonces ahí se termina el ciclo y comienzo a pagar. Entonces ahí recién diría ejecutado el gasto. Entonces, la ejecución, por ejemplo, allí me muestra una cifra y dice 100%. Pero, ¿qué ocurre si, como en alguna ocasión yo veía, ¿no?, tenías un PAC que era de 10 millones, pero tenías una obra que representaba 9 millones? Es decir, el 90% de tu plan anual era una obra, pues, la obra importante, ¿no? La obra era, ¿no?, en la provincia, en el distrito. Y resulta que se caía por la obra, por algún motivo, ¿no? La impugnaban o resulta pues que verificabas que había documentación falsa, entonces anulabas el contrato. ¿Ejecutaste algo? Nada. Habías ejecutado el PAC, entre comillas, vuelvo a repetir, pero la ejecución propiamente dicho del contrato y la ejecución del presupuesto nunca se dio, nunca se ejecutó la obra. Yo recuerdo un hospital que querían hacer una ampliación para un área de emergencia, ¿no? Esa era, digamos,
la infraestructura más requerida, la más importante en esa infraestructura hospitalaria, pasaron 2 años y nunca se aprobó el expediente, porque era un concurso de oferta, había que hacer consultoría y ejecución de obra, ¿no? La elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Nunca se aprobó el expediente técnico, en consecuencia nunca se ejecutó la obra y quedó ahí, ¿cierto? 10 millones nunca se ejecutó. Se ejecutaron 300.000 soles, que era lo que correspondía al expediente técnico. Entonces podría ser, pues, que incluso el Estado, mostrando cifras en algún momento, no muestre resultados. O sea, puede ver, o sea, el papel dice aguanta todo, ¿no? Porque a veces decimos, no, hemos ejecutado 100%, espérate, ya se ejecutaste el PAC. O sea, tu plan anual de contrataciones lo has ejecutado. Has convocado los procesos dentro de los plazos que habías previsto. Más nada. Hasta que no se ejecute el contrato, hasta que no le des la conformidad y pagues, no has terminado todavía el proceso. Es decir, la población, ¿no? Yo fuera un paciente en un hospital, mientras no hayas comprado el medicamento y no me lo suministre, yo soy, no sé, un paciente oncológico, mientras no llegue el medicamento y no me lo suministres, yo me puedo morir mañana. ¿Ok? Entonces yo estoy, ahorita en mayo, empieza una temporada, como todos los años suele ocurrir, empieza una temporada que se llama de heladas o friaje. Adelante, por favor. Heladas o friaje. Mayo, junio, julio y agosto. Todos los años o 4 meses son de heladas o friaje. La helada se da sobre los 3.500 a más. Y el friaje se da al otro lado de la cordillera, en la selva alta, donde entran corrientes, ¿no?, de frío, y la temperatura, que para ellos normalmente debe ser cálida, desciende a tal punto que tienen que usar chompa, una cosa de locos, ¿no? Pero ese es friaje, y la helada es lo que impacta con mayor fuerza en las poblaciones, sobre todo altoandinas, donde los niños pueden morir de neumonía. Entonces, ¿qué pasa cuando un ministerio, por ejemplo, compra ropa de abrigo y le entrega en julio o en agosto? ¿Tiene sentido? No, llegó tarde. O cuando te suministra una vacuna contra la neumonía y te la pone en mayo o junio. Si te digo que la helada empieza en mayo y te ponen una vacuna en mayo, para los efectos de esa vacuna va a pasar 2 meses por lo menos, ¿no? Entonces tienes 2 meses que vas a estar dispuesto sí o sí a que te pase algo. ¿Ok? Y si llega en buenas condiciones, porque también hay que ver que tienes que respetar digamos, las condiciones en las cuales se adquiere el producto y se suministra el producto. O sea, hay una cadena de frío, ¿cierto? Esas vacunas tienen que conservarse a menos 8 grados, ¿no? O hasta un tope máximo de 8 grados de temperatura para que mantenga sus condiciones, sus calidades, ¿no? Entonces, eso, si yo compro las vacunas y las tengo en mi almacén y no las suministro, claro, completé el ciclo. Pagué, di la conformidad, está en mi almacén, pero nunca la suministré. Para los efectos, incluso ejecuté el gasto. Todo está perfecto, ¿cierto? Ejecución, veo las cifras del MEF y dice, wow, 100% de ejecución, ¿no? 98% de ejecución, una cosa pero espectacular, ¿no? Y le reventamos cohete y tal. Pero cuando vemos los resultados, ¿por qué? Porque yo he gastado recursos públicos para afectar en forma positiva en la calidad de vida de las personas. Pero cuando veo la calidad de vida de las personas, los niños se siguen muriendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Total, ¿no habías comprado las vacunas? ¿Qué? ¿No habías comprado la ropa de abrigo? Entonces, como incluso no suministraste la vacuna, o la suministraste fuera de tiempo, o la suministraste sin respetar la cadena de frío, y ya no tienen valor porque la has suministrado, pero no sirven para nada, el efecto, lo que has perseguido como finalidad pública, no se alcanzó. Es más, yo debería abrirte un proceso administrativo disciplinario, ¿no? Y sancionarte, inhabilitarte para que no sigas trabajando para el Estado. En el Estado debes ser eficiente, debes ser eficaz, ¿ya? Mínimo eficaz, y si fueras eficiente sería lo ideal, ¿no? Por eso el Estado tiene la obligación de satisfacer las necesidades de sus habitantes. Este es el principal objetivo del Estado, y al satisfacer tales necesidades garantiza la convivencia y la paz social. Esa es la razón de ser del Estado. ¿Y cómo consigue esto el Estado? A través de la gestión pública. Yo puedo tener una decisión. Esa decisión la adopto a través de una política pública. Una política pública me permite definir o tomar una decisión, ¿no? Yo decido, resuelvo
digo, ¿qué voy a hacer? Y a través de la gestión pública, decimos cómo lo hacemos. Nosotros, con la política pública, adoptamos una decisión y a través de la gestión pública ejecutamos esa decisión. ¿Ok? Y para eso incluso nos valemos de la administración pública, es decir, la estructura administrativa que tiene una entidad. Por eso era importante lo que le decía hace un momento respecto a cómo debe funcionar la administración. Un concepto que viene de Max Weber dice que el Estado es conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado, es decir, sobre un espacio, un ámbito territorial, a nivel nacional, a nivel subnacional, si quieres, como región, como provincia, como distrito, ¿cierto? Tienes esa autoridad y potestad para establecer normas que regulan la convivencia de una sociedad. Si es a nivel nacional, como por ejemplo en este caso el gobierno nacional, cuando empezó con el señor Pedro Pablo Kuczynski, tenían como parte de una decisión de política, ¿cuál era? Darle agua a todo el mundo, ¿cierto? Para darle condiciones de salubridad. Con eso garantizabas una vida en condiciones mínimas, indispensables para poder proyectar el desarrollo del individuo. O sea, si tú tienes salud, tienes condiciones de salubridad, no estás enfermo, por ejemplo en el caso de los niños, ¿no? Ahora el tema de la anemia, que es un tema recurrente, ¿no? De varios años atrás, pero digamos, si tú tienes una población que carece de agua y desagüe, no tiene condiciones de salubridad, en consecuencia sus alimentos no los va a lavar probablemente, no van a tener la higiene suficiente los niños, van a comer con las manos sucias, que pueden haber incluso traer microbios o microorganismos que se propagan a través de sus heces, incluso porque lo hacen en el campo, por decir, ¿no? Entonces ingieren alimentos contaminados, van a tener bichos en el estómago y los alimentos que ingieren no los van a aprovechar, ¿no? Porque los bichos... Claro, entonces va a ser un círculo vicioso, ¿cierto? Entonces, si tú dices, no, vamos a solucionar ese problema, interviene el Ministerio de Salud y dice, vamos a darle medicamentos para que boten los bichos. Le da el medicamento, bota los bichos, pero como no tiene agua ni desagüe, no tiene condiciones de salubridad, vuelve a lo mismo, ¿cierto? Entonces, no, hay que enseñarles al uso del agua y el jabón. Le enseñas el uso del agua y el jabón, pero no hay agua, pues, ¿con qué se va a lavar? Entonces, cogen agua del río, por ejemplo, poblaciones que usan agua del río, después que usan, lavan y todo lo demás, ¿dónde va el agua? Al río, lo contaminan, ¿no? Y si siguen con esas prácticas, o sea, de falta de higiene porque no hay agua suficiente, y eso ocurre también en las poblaciones urbano-marginales, ¿cierto? Entonces, la propensión a tener bichos, ¿no?, le va a generar enfermedades crónicas, como diarreas crónicas. Una diarrea crónica genera desnutrición crónica y eso genera anemia, pues. Es un ciclo, es un círculo vicioso. Entonces, el Estado actúa a través de las entidades e instituciones públicas para alcanzar los fines del Estado. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que la gestión pública es el medio, ¿no?, para hacer realidad, ¿no?, los fines del Estado. ¿Cuáles pueden ser estos? La causa final del Estado es el bien común, es decir, el bien de la comunidad. La sociedad en su conjunto tiene que alcanzar un estado de bienestar. Eso es lo que se espera. El bien común consiste en un conjunto de condiciones sociales que favorecen la existencia y el desarrollo del hombre. Es decir, tener pues agua, desagüe, ¿no?, tener escuelas, tener postas médicas, tener vivienda, ¿cierto? La persona, desde que nace, tiene derecho a la vida. La Constitución, en el artículo 1, consagra el derecho a la vida, ¿no? Y la Constitución dice, la persona, ¿ok?, es el fin supremo del Estado. Es el Estado y la sociedad responsables de garantizar su vida, no cualquier vida, una vida digna. Para que una vida sea digna, tiene que tener, pues, condiciones, ¿no?, mínimas. Es decir, tienes que tener atendidas tus necesidades básicas. Y es el medio, dice, social propicio para que la persona se realice.
O sea, la finalidad del Estado es generar ese medio propicio para que te realices. A ver, ¿habría posibilidad que te realices si no tienes escuela? ¿Qué pasa cuando uno viaja al interior del país? Uno puede ver a los niños caminando y les pregunta, ¿dónde vas? Al colegio. ¿Y dónde está? Aquícito nomás, pues, ¿no? O sea, 2 cerros pues son 3 kilómetros, 4 kilómetros. ¿Ok? Entonces no tienen escuela. ¿Son condiciones propicias para que se desarrolle? No. ¿Quieren ir a la universidad? No hay universidad. ¿Ok? ¿Quieren ir a un instituto superior para una carrera técnica? No existe. ¿Qué posibilidades hay de que se desarrolle? Si no tienen posta médica, tú ves a la mamacha con su guagua ahí, ¿no? En la espalda y está caminando. Y dice, ¿a dónde vas? A la posta. Pues, no, es que acá no hay, ¿no? Tiene que ir caminando 3, 4 kilómetros hasta otro centro poblado para... Entonces no se dan las condiciones. Tiene que haber esas condiciones, ¿cierto? El bien común es un orden justo para la vida suficiente de una comunidad. El orden justo, si todos somos ciudadanos peruanos, todos ustedes tienen DNI, ¿cierto? Todos tienen DNI. ¿Ok? La mayoría probablemente son citadinos, limeños, mazamorreros. ¿Ok? En Arequipa, ¿no? Bromeaban bastante con esto de limeño mazamorrero. Mi familia es de la provincia de Islay. Somos la provincia más sureña de Arequipa, de la costa, y del distrito más sureño es el distrito de la Punta de Bombón. Siendo un distrito costero, no tenía, hace unos años, tengo 50 ya, hace unos años no tenía satisfechas probablemente todas sus necesidades. No todas las calles estaban asfaltadas, no todos los caminos estaban terminados. Siendo una localidad costera. Ahora imagínense en la sierra, mucha gente abre la puerta, encuentra tierra, cruza la sequía, encuentra más tierra. Si quieres encontrar una escuela, levanta la mirada y si hay un asta con una bandera, probablemente sea la escuela, probablemente. ¿Ok? Y si no encuentras nada es porque ahí no hay nada. Es una comunidad campesina. Y ahora las comunidades nativas, al otro lado de la Cordillera Blanca, igual, lo mismo. Ellos más bien se asientan a lo largo de los ríos porque es donde se consigue el líquido elemento, el líquido que da vida, no el agua. Pero el agua incluso está contaminada. ¿Por qué? Porque, digamos, no hay prácticas que son salubres, ¿no? Y muchas de esas comunidades, años atrás, eran comunidades nómadas, entonces iban de lugar en lugar, y cuando se asentaron, los hemos ido occidentalizando, ¿no? Dándole prácticamente prácticas nuestras, ¿no? Hemos establecido escuelas, le hemos querido dar medios de comunicación, todo lo demás, pero hemos roto un poco su forma de vida. Pero no hemos cumplido, si hemos querido hacer eso, con darle todas las condiciones, ¿no?, mínimas, básicas para el desarrollo de estas comunidades. Entonces el Estado tiene que atender las necesidades de una población. Entonces, funciones primordiales del Estado, conservación del orden social. Para que se conserve el orden social, esto implica que todos tienen que tener las mismas condiciones. Por eso les decía, si yo vivo en la zona altoandina o vivo en la selva existe afluentes, digamos, de ríos muy importantes, ¿no?, con un ancho de luz, es decir, de orilla a orilla de 200, 300 metros. O sea, agua en abundancia, pero no es potable. Es un gran problema, ¿cierto? El agua está en abundancia, pero no es potable. En consecuencia, no tienes condiciones de salubridad. No tienen, pues, para beberse un vaso de agua como el que estoy bebiendo ahora. Porque en la selva no tienes, pues, a veces un sitio donde comprar este elemento, ¿no? Entonces, las condiciones de comercio en algunos sitios es por el río. ¿Ok? Entonces, una travesía dura días. El costo puede encarecerse. Podría ser. Llegar de una provincia a otra podría ser eso, ¿no? Y afrontar, pues, digamos, las condiciones climáticas en el momento, ¿no? Por ejemplo, ahora que hay crecidas de ríos, podrías exponerte a que se hunda una nave y en un caudal donde tienes un ancho de luz de 300 o más metros, o sea, si no sabes nadar, la vas a ver bien difícil, ¿cierto? Muy bien. Conservación del orden social, defensa contra agresiones externas, administración de justicia, servicios básicos, educación, la regulación de las operaciones económicas para que tengamos una economía estable, sólida, ¿no? Hubo una época que a un presidente se le ocurrió hacer algunas cosas interesantes y trajo la economía, pues, ¿no? Y la dejó maltrecha. Después nos hemos recuperado
y ahora tenemos una economía sólida. No somos un país rico, como decía al inicio, pero tenemos una economía sólida. El desarrollo económico-social implica, como decía, pues generar polos de desarrollo. O sea, las poblaciones tienen que alcanzar su máximo desarrollo dependiendo pues de sus capacidades, pero también tienes que darle condiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando construyo una carretera, lo que hago es permitir que esta población saque sus productos a un mercado. Si no, claro, la conectividad permite generar un polo de desarrollo. ¿Okay? Hay poblaciones que si no tienen esa condición de conectividad, lo que van a hacer es tener una economía de subsistencia. O sea, lo que van a cultivar, por ejemplo, va a ser para su autoconsumo. Si les sobra, se va a quedar ahí. Yo recuerdo en muchas comunidades que he tenido la ocasión de visitar, ocurría esta situación. Pero algo curioso era en la selva, ¿no? Pues en la selva de la fruta se cae madura, ¿no? Porque no hay vías de comunicación, no hay cómo sacar, ¿no? Si pusiera una agroindustria conservera o algo por el estilo y sacaran ya los frutos en conserva, tendrían más duración en el tiempo y podría ser, pero como no existen vías de comunicación, sino la pluvial, es decir, a través de los ríos, las condiciones para hacer una inversión de ese tipo tampoco son las idóneas, ¿no? Entonces, eso retrae bastante a las personas que quisieran invertir, por ejemplo, en esta mejora de la economía en una determinada región. Deberes del Estado peruano: defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, ¿no? Todos tienen derecho a la justicia, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Es un tema crítico ahora, ¿no? Porque la seguridad ciudadana es un tema que, digamos, ha desbordado las capacidades, parece ser, del Estado, en sus diversos niveles, ¿no? Nacional, provincial, ¿no? Regional y distrital. Promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de fronteras, promover la integración latinoamericana, entre otros, ¿no? Esos son, digamos, a grosso modo, los deberes que tiene el Estado. O sea, el Estado no es que si nos da algo, nos está haciendo un favor, es su deber, ¿no? Si ustedes revisan la Constitución dice: persona es el fin supremo del Estado. El Estado tiene que garantizar la vida y la vida digna. Después, artículo 2, todos tus derechos fundamentales. Son tus derechos. El Estado dice que la educación es gratuita. Ya pues, tienes derecho a la salud, tienes derecho a la educación, ¿no? Son derechos que el Estado ha asumido que te corresponde, ¿ok? Función pública. La función pública tiene por finalidad satisfacer el interés general y el bien común mediante la prestación de servicios públicos a los ciudadanos. Esa es la función pública. O sea, los funcionarios, los servidores públicos tienen la obligación de satisfacer, ¿no? A través de la gestión, dentro de la gestión pública, dentro de las diversas entidades, las necesidades que tienen los ciudadanos, ¿ya? A través de los servicios públicos. Dentro del marco de la Constitución y la ley, existen normas que regulan cada una, ¿no?, de las actividades que tiene el Estado. Por ejemplo, en el caso de salud, ¿no?, existe una norma que regula los servicios de prestación de salud. Tanto así que, por ejemplo, si tú te enfermas y no estás asegurado, la norma regula que tú tienes derecho a ser atendido en cualquier situación de emergencia. No deberían pedirte ni siquiera tu DNI, ¿ok? Una vez que te estabilizan, ya después, si requiere alguna intervención, porque está en riesgo tu vida, una vez que se ha estabilizado, ¿no?, tu situación, ya no está en peligro tu vida, ya pues oye, la operación va a costar, pero ya estás estable. Antes de que estés estable, ni siquiera están ingresados, y DNI, no, sin DNI no te atiendo. Espérate, la persona es el fin supremo del Estado, dice la Constitución. ¿Cómo te van a pedir DNI? Y existe una norma que regula, incluso expresamente, que deben atenderte en cualquier emergencia, ¿no? Y sin embargo, esto le ocurrió a una excongresista y exministra, ¿no? A su madre no la atendieron oportunamente y fue víctima, digamos, de una mala atención del Estado. Una cosa que no debería haber ocurrido. Y si eso le ocurrió a ella, imagínense cómo es que le ocurre al resto del país, ¿no? O sea, lo traigo a colación por esa razón, ¿no? Que sea odiosa la comparación y la cita, pero imagínense, ¿no? Si siendo quien es, no recibe la atención adecuada, imagínense cómo está el resto, ¿cierto? Ok, entonces la función pública se desarrolla como manifestación de voluntad y ejercicio de la potestad del Estado. ¿Por qué? Porque también la función pública implica que en determinado momento tengamos que tomar decisiones. Por ejemplo, en algún momento existió un ministerio que era el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento. Un solo ministerio, lo partieron en dos, Ministerio de Transportes, Comunicaciones.
y el otro es Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La primera persona que asumió la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento fue el señor Carlos Gruz, ¿no? Lo conocían por Techito. ¿Por qué razón? Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se dedicó a vivienda, ¿no? Y construcción. Por eso programa Mi Vivienda, Tu Techo Propio, etcétera, etcétera. Es una decisión. Pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer infraestructura de saneamiento, darle agua y desagüe a toda la población. En ese momento se tomó una decisión, ¿no? Y esa es manifestación de voluntad y ejercicio del poder estatal. ¿Ven? Es un claro ejemplo de cómo funciona. ¿Ok? Conforme al artículo 2 de la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Entonces, un funcionario público, ¿no? Es un trabajador que ingresa, puede ser un analista, ¿no? O un asistente, puede ser, ¿no? Para ir en escala, asistente, analista, especialista, ¿no? O profesional, si lo quieren, o jefe, pues, ¿no? En la administración pública, que forma parte, ¿no? Del equipo de servidores o funcionarios que hace que funcione la gestión pública, ¿no? O sea, forman parte de la administración pública que hacen posible la gestión, ¿no? Que lleva a cabo el Estado para ejecutar, para desarrollar lo que se decidió a través de una política pública. ¿Ok? ¿Por qué es necesaria la modernización de la gestión pública? Y este es un enfoque, como decía, una perspectiva, le decía al inicio de esta presentación, porque existen algunas cosas que necesitamos mejorar. En el punto 1 decimos, hay un inadecuado diseño de la estructura de organización y funciones dentro de la administración pública. No todas las estructuras orgánicas dentro de la administración pública están definidas o diseñadas como se debe. Porque muchas veces no se sigue un criterio técnico. Ahora, por ejemplo, el servicio civil, ¿no? Con la ley de servicio civil y con servir, ¿no? Se plantea pues una estructura piramidal, ¿no? Donde que exista un crecimiento, ¿no? O sea, exista la posibilidad de un desarrollo profesional o técnico de los servidores funcionarios. Pero para eso también debe haber una estructura, pues, ¿no? Entonces, una organización o una estructura organizacional implica que se verifique, ¿no? Y lo pueden ver ustedes probablemente a través de los organigramas, ¿no? La clásica figura de los organigramas, que te muestra pues cómo está la estructura orgánica, ¿no? Esa es la estructura orgánica, pero existe también un reglamento de organización funcional que dice cómo funciona cada una de estas unidades orgánicas y cómo es que cada una de ellas aporta al desarrollo de una, digamos, gestión o actividad dentro de la administración pública. Por ejemplo, si fuéramos a hacer contratación pública, varias unidades orgánicas van a intervenir. Probablemente una va a ser el área usuaria, que hace un requerimiento. Probablemente hay un área de logística, que hace el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Hay un área de... Perdón. Disculpe. Gracias. Hay un área de logística, decía que hace el estudio de mercado, puede hacer el proceso de selección. Después habrá un área de contabilidad. Cuando reciba los bienes va a ser un proceso de alta, ¿no? Registro contable, ¿no? E incorporación de los bienes, que incluso cada año hasta el 31 de marzo lo declara a la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? Y así van a haber varias entidades, varias unidades orgánicas que van a intervenir en los procesos. ¿Ok? Entonces, una estructura orgánica adecuada hace que la entidad sea funcional, ¿no? Que pueda lograr las metas y los objetivos que se ha propuesto. Ajeno a la obtención de resultados para el ciudadano. Entonces, cuando le decía hace un momento, si yo estoy preocupado en la ejecución del PAC, pero no en el resultado último, que es impactar de manera positiva en la calidad de vida del ciudadano, entonces estoy ajeno a la obtención de los resultados para el ciudadano. A mí lo que me preocupa es las cifras. 100% de ejecución. Si se curó o no se curó. En alguna ocasión se quemó un local del Ministerio de Salud, ¿cierto? Se quemaba medicina, pero no importa, estaban vencidas, ¿no? Consuelo de tontos, ¿no? Mal de muchos.
Ya. ¿Y por qué la medicina tenía que estar vencida? O sea, ¿tú la compras para que se venza o qué? O sea, ¿cuál es el negocio? ¿No? O sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, eso de que no importa porque estaba vencida, espérate, ¿y por qué se venció? Ahora, a propósito, ahora que me comentas que estaba vencida, ¿y por qué se venció? ¿Porque tú compraste para que se venza o para utilizarla? ¿No? Porque en muchos sitios dice, falta medicina. ¿Y cómo? ¿Y la medicina se vence y se quema? En otro local se quemaron 1000 sillas de ruedas. ¿Y por qué se quemaron? ¿Para qué la compraste? ¿Para guardarla? ¿Por qué no la, no sé, pues la distribuiste, ¿no? Para que cada centro hospitalario tenga pues su silla de ruedas. Cuando viene un paciente, a veces están, ¿no? Llegan mal, enfermos, o sea, rengueando, o con una fractura o algo por así, están saltando ahí. Espérate, ¿para qué compraste? Si no la vas a utilizar. O sea, pierde sentido el objetivo de tu contratación. Por eso digo, no se trata de alcanzar la cifra. Compré 1000 sillas de ruedas, pero se quemaron pues, porque nunca lo utilizaste. Nunca alcanzaste la finalidad pública de la contratación. Porque tu objetivo no era ejecutar el PAC. Tu objetivo no es ejecutar el presupuesto. Ese no es el core de negocio del Estado. No es ejecutar el PAC, no es gastar. Nosotros no nos dedicamos a gastar. Si nos dedicáramos a gastar, olvídate. Ese no es nuestro negocio. Dificultades para realizar buenos planes que articulen con su presupuesto. Si tú no planificas un año antes, no va a articular con tu presupuesto. Ejemplo, y eso lo decía el presidente ejecutivo de Servir en algún momento, ¿no? Me explicaba. Si yo, al marzo, tú me apruebas el PDP del año 2019 en un ministerio, ese PDP no tiene presupuesto. En consecuencia, no lo puedo ejecutar. Claro. Es más, yo para hacer un ejercicio, para romper la inercia de todos los años, la quincena de enero, ¿no?, elaboré el proyecto del PDP revisado para el 2019 y le dije presupuesto, finanzas. No hay marco presupuestal. En consecuencia, como no tengo marco presupuestal, es decir, no tengo plata, no lo ejecuto. Si lo envío al Servir y me lo aprueba, ¿para qué me sirve? Entonces, para romper la inercia, dije, ya, este es el 2019, no tengo plata, muy bien, vamos a hacer ahora el PDP 2020, pues, para que cuando se lo envíe a Servir y Servir me lo apruebe. Cuando Servir me lo apruebe, le voy a decir, oye, presupuesto, por si acaso, mira, Servir ya me lo aprobó. Es un PDP de 500.000. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Incorpóralo en el proyecto del presupuesto para que el próximo año, o sea, es decir, para que en este año, en todo caso, en noviembre, la ley de presupuesto, esté incorporado los recursos que te estoy pidiendo. Porque si no, todos los años vamos a hacer esto. Podemos aprobar un PDP y cuando te pida plata, no hay marco presupuestal. Es decir, no tengo dónde sacar. No, es que tú no tienes, o sea, que buscar de dónde sacar, a quién quitarle para darme plata. No debes quitarle a nadie. Si la oficina A te pidió presupuesto 1 millón y le has dado el millón, ¿para qué le vas a quitar? Si le has dado es porque lo necesita. Si la oficina B pidió 1,5 millones, es porque lo necesita. Yo te estoy pidiendo 500.000 para capacitar a la persona, para cerrar brechas de capacitación. Es decir, cuando la persona no está debidamente capacitada, o cuando, porque son antiguos probablemente, ¿no? Ha habido una modernización, cambio en la normativa de contratación del Estado. Tengo que enseñarle a los de logística, capacitarlos con la nueva normativa. Hay que cerrar una brecha. Si no los capacito, ¿qué va a pasar? No van a ser eficientes. ¿Ok? Contabilidad, hoy las normas NIP internacionales y todo lo demás, para aplicar en, no sé, corresponde, hay que enseñarles, pues si no, no van a gestionar bien. Se trata de utilizar adecuadamente los recursos públicos, pero si tú no has programado, no has planificado, vas a tener problemas para que articulen justamente, pues, ¿no?, tus planes con el presupuesto. Puedes planificar muy bien, pero no te asignan recursos, entonces no haces nada. O sea, la planificación estuvo pero espectacular, pero sin plata, sin marco presupuestal, sigues ahí estancado. Carencia de infraestructura, equipamiento y logística de las entidades, ¿no? Muchas entidades pues carecen de recursos y están a veces trabajando pues con equipo. Yo recuerdo, no ahora, pero había un tiempo que les preguntaba, pues, ¿no?, ¿cuál es el equipo, la infraestructura informática? Estaban con Lentium, ¿no? Lentium, decían, broma, pues la Lentium 4. Y efectivamente, pues hay entidades que trabajan todavía con esas máquinas. Entonces, con eso tienes capacidad para resolver. Probablemente enciendes la máquina y se cuelga, ¿no? O no sé, pues la prendes, te vas a tomar desayuno mientras va calentando, todo un proceso, ¿no? Una cosa de locos. Ok, inadecuada entonces política y gestión de recursos humanos. Entonces, si tú no tienes definido cómo es que vas a captar al mejor recurso humano, porque se trata de que tú captes a la mejor, digamos, a los mejores profesionales y técnicos. Pero si tú vas a hacer
digamos, un direccionamiento. Cuando convocas casi le das el perfil para que gane el que está ahí y no compitan, o sea, ¿cómo puedes obtener el mejor producto? Cuando compiten, pues, ¿cierto? Si direccionan los procesos y hay alguien que va a ganar, no te va a ofrecer mejores condiciones, ¿cierto? Si hay posibilidad de ofrecerte mejoras o algo por el estilo, no lo va a ganar. Entonces, las condiciones para que convoques al mejor capital humano tiene que ser, pues, de apertura para que concursen abiertamente, ¿no? en un proceso público y abierto, que la gente pueda competir y ser transparente. Y al mejor tiene que ganar la plaza, pues esa es la mejor manera de captar al mejor capital humano. Esas son partes de las políticas de recursos humanos. Carencia de sistemas y métodos de gestión, ¿no? De la información y del conocimiento. Hay que gestionar también el conocimiento. Muchas veces se trabaja en forma inercial, o sea, se repite siempre lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque no evalúas cosas como las que les acaba de mencionar. No se trata de obtener cifras, sino ver el resultado último. Entonces, ese es un conocimiento que es importante para que tomes decisiones. Porque si no vas a repetir los mismos errores de manera inercial, como te decía. Ineficiencia en los procesos de producción, ¿no? o generación de resultados. Entonces, cuando tú no eres eficiente, no usas adecuadamente los recursos para atender, por ejemplo, ahora reconstrucción con cambio, ¿no? Reconstrucción. Entonces, ¿qué implica? Este es como el año 2000, en el año 2011, ¿no? 2011 fue, no, perdón, este es 2007, me estoy confundiendo. 2007 hubo un terremoto y devastó la zona del sur del país, ¿no? Pisco, Ica. Y hasta ahora hay localidades que no se terminó de reconstruir, ¿no? Ya pasó un año y vamos por el segundo, o sea, estamos en camino hacia, ¿no? 2017 fue el verano de 2017, verano de 2018, ahora estamos en el verano de 2019, que son 2 años ya, ¿cierto? Ya se cumplieron 2 años, desde que hubieron los desastres naturales. Este año se está presentando en el sur, pero ya hace 2 años se presentaron estos desastres en el norte. Hasta ahora estamos con el tema de reconstrucción con cambios. O sea, en Japón hubo un terremoto, ¿no? Y eso me acordaba en el 2011, ¿no? Y es como si la avenida Panamericana se destruye y ellos en una semana la reconstruyeron, al toque, ya está. En un 2x3, ¿no? Son eficientes. Entonces, eso nos falta a nosotros, ¿no? Débil articulación intergubernamental e intersectorial, es decir, en algunos aspectos vamos a intervenir, pues, con gobiernos regionales o subnacionales, pero tiene que haber una articulación, porque si no la intervención se duplica, ¿no? Se obstruye más bien y no somos eficientes en la gestión. Problemática entonces, bajo desempeño del Estado, lo que genera desconfianza e insatisfacción ciudadana. Entonces, cuando el Estado tiene un desempeño deficiente, ¿no? La ciudadanía en general, ¿no? Tiene desconfianza, pues dice, no, esto está mal, algo está pasando. Por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Es un tema que tiene tiempo y eso no desalienta o desincentiva, por ejemplo, la inversión. O sea, nadie que va a querer invertir en un país donde no existe seguridad, ¿no? O sea, alguien quiere poner un negocio y te van a asaltar. Hay negocios, pequeños negocios, establecimientos que los han asaltado 2, 3, 4, ya son caseros, ya prácticamente van, ¿no? Ya no saltan, ya le dicen, ya de una vez deposita, un día le va a poner el número de cuenta y ya deposita la cuenta, ¿no? ¿Ya? Para evitar la fatiga, ¿no? Una cosa así. Alternativa, administración pública guiada por la obtención de resultados para el ciudadano. O sea, nosotros debemos enfocarnos en el ciudadano. Eso implica una gestión enfocada en lo que establece la normativa, porque la normativa, como les decía, la Constitución dice la persona es el fin supremo del Estado, entonces el ciudadano es el fin supremo del Estado. Entonces nosotros debemos enfocarnos no en cifras, sino en ver cómo es que hemos impactado mejorando la calidad de vida del ciudadano, pero algo que sea concreto, no cifras, concretamente, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, oye, hemos superado el tema de la desnutrición, ¿no? La desnutrición, ¿qué implica? Baja talla y bajo peso. Entonces, ¿cómo hago? Los tallo y los peso.
¿Con qué frecuencia? Mensual. ¿Sí o no? Mensualmente los voy tallando, los voy pesando, ¿no? Veo que está creciendo, veo que aumenta de peso. Ahí está, pues. ¿No? Tengo una ficha de control médica de cada individuo, ¿no? Cada niño, y veo que está aumentando el peso y está aumentando la talla. Excelente. Pues. Ahí está. Así tiene que funcionar. En cualquier ámbito. Tiene que ser demostrable, ¿no? Eso implica gobernabilidad, porque ahí generas credibilidad, ¿cierto? Estado moderno, entonces, orientado al ciudadano, unitario, descentralizado, eficiente, abierto e inclusivo. Implica articulación intergubernamental e intersectorial, balance entre flexibilidad y control de la gestión, porque el Estado tiene que ser creativo también, ¿ok? O sea, no es que... no, es que la ley no me... Espérate, la ley no te... Hay cosas que te dan margen de discrecionalidad, pero esos márgenes de discrecionalidad tienen que ser aplicados para obtener un beneficio a favor del Estado, no un beneficio propio, ¿ya? Y control de la gestión. Porque incluso en el Sistema Nacional de Control me permite, ¿no?, actuar con ese margen de discrecionalidad. Lo principal es el apego a la ley, ¿ya? La norma. Si la norma me dice A, hago A. Pero si la norma no me dice A y me dice puede ser A o B, entonces yo tengo que decir hago A o B. Entonces, en ese margen aplicamos, ¿no?, la flexibilidad, ¿no? Pero debe haber un balance. No puedo irme a un extremo ni a otro porque sí. Tiene que haber una razonabilidad. Es más beneficioso para los intereses del Estado, por ejemplo, hablando de la contratación pública. Resulta que hay un proveedor que todos los meses está proveyendo medicina y todos los meses llega tarde. 2 días tarde, se demora. Todos los meses tiene que entregar cada 30 días, pero llega al 32º día. Entonces tengo que aplicarle penalidad. Resulta que al mes de agosto ya alcanzó el 10% de penalidad. Entonces digo, voy a resolver el contrato. Esto me ocurrió una vez, me llama un alcalde y me dice, no, ya se pasó, este proveedor, voy a resolver el contrato. Espérense, ¿por qué lo vas a resolver? No, porque siempre llega tarde. Espérate, antes que le resuelvas, te has puesto a pensar, si le resuelves el contrato, ¿quién va a suministrar lo que suministra el señor? ¿Qué suministra? Medicina, ya. ¿Para qué medicina? ¿Qué tipo de medicina? A veces, y tenía oncológicos también, ya. Y si el señor le resuelve el contrato, ¿quién suministra la medicina? Nadie. ¿Y por qué? Porque no hay otro proveedor. Entonces, ¿por qué le vas a resolver? ¿Ah? El remedio era más malo que la enfermedad, ¿cierto? Porque si yo fuera, una vez más, como les decía al inicio de esta presentación, si yo fuera el paciente oncológico y este señor le resuelve el contrato, eso quiere decir que me voy a quedar sin medicina y en consecuencia me voy a morir. Entonces, en ese momento, ¿qué hago? Yo decido no resolver el contrato. ¿Y qué aplico? Un criterio. ¿Cuál es? El principio de eficacia o eficiencia. Es más eficiente que, a pesar de que se demore, ¿no?, tener la medicina para los pacientes, que por resolver ese tema de su demora y penalizarlo al máximo y resolver el contrato, quedarme sin medicina para los pacientes. Entonces, por eficacia o eficiencia, y eso sí me lo permite la ley de contratación del Estado, por ejemplo. Y el Sistema Nacional de Control jamás me cuestionaría por decidir mantener el contrato. ¿Te das cuenta? Hay situaciones en las cuales tú puedes decidir continuar con una gestión porque es más eficiente para los efectos que tiene, sobre todo en los ciudadanos, el mantener el contrato. Sostenibilidad también, ¿no? Se trata de que el Estado, debe mantener las condiciones para las futuras generaciones. Pues no podemos dedicarnos a depredar, por ejemplo, los recursos que tiene el país, ¿no? Innovación y aprovechamiento de las tecnologías. Nosotros debemos pensar con una perspectiva de futuro, ¿no? O sea, incluso cuando contratamos contratación de equipamiento, etcétera, equipamiento médico, por ejemplo. Hace años te tomaban pues tu placa, ¿no? Después te tomaban probablemente con unos aparatos para ver tus órganos. Después, ahora un tomógrafo. Era de 4 cortes, 12 cortes, 20 y tanto, ahora de 100 y pico cortes, ¿no? Ahora te leen hasta el pensamiento, ¿no? Te meten a la máquina y te ven todas las arterias, todo, ¿no? Entonces, hay una innovación tecnológica, que quiere decir que en la medida que vamos evolucionando, vamos a tener mejores herramientas en donde tú vayas, incluso para el trabajo que llevan a cabo los servidores públicos, ¿no? En las áreas de ingeniería. Antes hacías pues tus proyectos con tu regla T y todo lo demás, ahora pues tienes programas informáticos para desarrollar infraestructura incluso, ¿no?
Transparencia, rendición de cuentas y ética pública. Este es de donde adolecemos, ¿no? Bastante. Transparencia, rendición de cuentas y ética pública. Acá tenemos un grave problema que se llama corrupción, ¿cierto? Es algo donde tenemos que trabajar bastante. Y la orientación al ciudadano, como decía, pues, ¿no? O sea, nosotros tenemos que enfocarnos en él. El ciudadano es nuestro cliente, ¿ya? ¿A qué nos dedicamos en la administración pública? A satisfacer necesidades del ciudadano. Ese es nuestro core de negocio, no hay otro. En algún momento probablemente encuentren así proyectos, ¿no? Proyectos espectaculares, son muy buenos. O sea, sería una cosa maravillosa que podamos tener, pues, infraestructura, ¿no? Ferroviaria, por ejemplo, en todo lo largo de la costa peruana. Sería fabuloso, ¿no? Los accidentes, acá se podría transportar la carga y pasajeros, ¿no es cierto? En la zona de la sierra y en la selva también. Y de manera transversal. O sea, esta sería una infraestructura ideal, ¿no? O sea, un país con esa infraestructura mínima. Y después de esto, pues, tener, no sé, pues, aeropuertos, puertos, etcétera, etcétera. Esto sería fabuloso. Pero alcanzar esto implica, pues, una gran inversión. Pero ¿cómo podemos alcanzar esta gran inversión? Si cuando vemos, por ejemplo, ejecución del gasto, ¿no? Esto implica una deficiencia, miren. Por ejemplo, acá tienen presupuesto, estudio de preinversión, construcción de local comunal, ¿y qué avance han tenido? Acá, por ejemplo, 100%, 80%, acá 0% de avance. Tenían 1,5 millones, por ejemplo, para ejecutar y tenían un 0% de avance, ¿no? Construcción de sistemas de evacuación de aguas pluviales, ¿no? Justamente para el temporada de lluvias, ¿no? Sistema de drenaje, 0% de ejecución. Digamos que no se ha ejecutado y justamente vienen, pues, las lluvias torrenciales y ahí está, porque se inunda, porque no han ejecutado, ¿no? Es una muestra, este es de un pantallazo del MEF, ¿no es cierto? Consultas. Entonces existe, pues, varias herramientas que vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de este diplomado. Una de las herramientas es la planificación y el presupuesto. Como les decía hace un rato, yo tengo un proyecto del POI. En enero, febrero y marzo yo digo qué es lo que pretendo hacer, qué metas, qué objetivos pretendo alcanzar, incluso como unidad orgánica. Todas las unidades orgánicas deben tener su propio POI. La suma del POI, el Plan Operativo Institucional de cada unidad orgánica, hace el POI institucional. ¿Cómo debe funcionar eso? Si yo fuera una entidad, no sé, pues un gobierno regional, tendría mi plan estratégico institucional y como tengo un gobierno, una gestión de 4 años, yo diría, yo me preocuparía en desarrollar un POI por cada año. Por decir, ahora han empezado una gestión, ¿cierto? 2019. Tendría 2019, 2020, 2021, 2022. Son mis 4 años de gestión. Por ejemplo, acá digo, voy a hacer obras de saneamiento, ¿no? Infraestructura. Y esa infraestructura de saneamiento no la puedo hacer todo en un solo año, no tengo presupuesto. Entonces voy a hacer, no sé, pues todo el 100% de mi infraestructura, acá voy a hacer el 20%, solamente por hacer cifras, ¿ya? 25% cada año. De mi infraestructura, ¿no? Así lo he planeado. Esta es planificación, es plan operativo institucional. Estoy operativizando. Lo que he perseguido acá, que es hacer todas las obras de saneamiento de mi provincia o de mi distrito, lo he repartido en 4 años, ¿no? Ese es más o menos lo que significa elaborar tu plan operativo institucional. Es operativizar las metas, ¿no?, del plan estratégico institucional. En función de eso, llevas a cabo la programación y formulación de tu presupuesto, tu proyecto de presupuesto institucional. Esa formulación de tu proyecto de presupuesto institucional, en agosto, va a formar parte del proyecto de la ley de presupuesto. Por eso les decía, si yo tengo un plan de desarrollo de personas, o lo que quiera hacer, si no lo incorporo acá, ¿no?, el próximo año no me van a dar la plata, pues. El próximo año me van a decir, no hay marco presupuestal, ¿no? O sea, no tengo dinero, no te doy. En consecuencia, como no tengo dinero, no hago nada. Me cruzo de brazos.
todas digamos, las brechas que yo pueda encontrar, ¿no? En alguna ocasión, les hablo del 2014 más o menos, estaba como jefe de recursos humanos en la PCM y tenía asistentes administrativos que no manejaban Excel. A las justas el básico. Necesitamos que aprendan intermedio y avanzado. Entonces, un curso básico para todos, para nivelarlos, de ahí un intermedio y un avanzado para los que, con los que requerían, por decirlo, ¿no? Ya que necesitaban, digamos, más conocimiento del Excel. Pero si no cierro esa brecha, ¿qué pasa? Este es el perfil del puesto y están acá abajo. ¿Qué hago? ¿Les bajo el perfil? Es decir, ya no le pido Excel, pero no, pobrecitos, ¿no? No les pido Excel. Si no les pido Excel, no tienen esa competencia, no tienen esa capacidad, no me ayudan. Porque necesito que manejen ese programa. Entonces, si le quito eso, ¿qué hago? ¿Beneficio a la gestión? No, estoy perjudicando la gestión. Necesito que capacite. Entonces, para cerrar la brecha es capacitándolos. Si no tengo presupuesto, ¿cómo los capacito? Eso ocurre todos los días en la administración pública. Entonces, sin eso, yo no puedo sustentar el presupuesto que necesito para cerrar las brechas de capacitación, por ejemplo, o cualquier otra que yo pueda identificar. Entonces, este proceso, de este vamos a hablar más ampliamente durante el desarrollo del diplomado y les va a permitir a ustedes entender cómo funciona todo esto, ¿no? Ya para ir terminando. ¿Cuál es la finalidad de la gestión pública? Alcanzar fines públicos. ¿Cuáles son estos fines públicos? Proveer de bienes, servicios o infraestructura para atender las necesidades o demandas de los ciudadanos. Implica entonces contratar bienes, contratar servicios o ejecución de obras, ¿ok? Bajo un enfoque de gestión por resultados. Yo gestiono para alcanzar resultados claramente definidos, ¿ya? Entonces los resultados son los que yo he planificado en mi pollo. ¿Qué dije? Oye, voy a cerrar la brecha. Eso es lo que he planificado. Entonces esos son los resultados. Los fines que yo pretendo alcanzar en mi región, en mi provincia son esos. En consecuencia los he planificado, los han presupuestado, tengo los recursos, contrato la ejecución de las obras, por ejemplo. ¿Ok? ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. De eso se trata, brindándoles salud, justicia, educación, lo que corresponda. ¿Ok? Porque el Estado, ¿ok? Ustedes lo van a ver a través de los diversos sectores, ¿no? Los ministerios, ustedes van a ver, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, ahí está, pues, ¿no? Ellos que brindan prestaciones, servicios a la ciudadanía. Entonces, una visión del Estado, un Estado orientado al ciudadano, un Estado eficiente, que sea inclusivo, abierto y unitario y descentralizado. Un Estado que se enfoca en el ciudadano. No puede ser un Estado centralizado como antes era en Lima, por eso cada región asume un rol importante en el desarrollo, ¿no?, territorial, las provincias también y los distritos sobre todo, ¿no? Ahora el presidente ha dicho, mira, los alcaldes incluso ganan muy poco, o sea, tienen que ser bien pagados, ¿sí? Porque hay realmente distritos donde ganan 1000 y pico soles, ¿no? Entonces, cuando quieren contratar los servicios, a veces me dicen, doctor, ¿cuánto pagas? Tanto, uy, ya con eso yo voy una semana, ¿no? Y a veces media semana y con eso ya me regreso. Porque la posibilidad de pagar, incluso como el alcalde gana X, 2.000 soles, no pueden pagar más de 2.000 soles, más de lo que gana el alcalde. Entonces no va a haber profesionales que quieran trabajar en esas comunidades. Y es importante que puedan ir profesionales que contribuyan o sumen pues al esfuerzo para mejorar las condiciones en esas localidades. Muy bien, finalmente, la responsabilidad se entiende como responsabilidad a la consecuencia de las acciones o omisiones que debe asumir un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Y las acciones u omisiones de un funcionario o servidor público puede determinar la existencia de responsabilidad civil, penal y administrativa. En la gestión pública, nosotros, los servidores y funcionarios públicos, somos responsables de gestionar, de hacer realidad, ¿ok?, el logro de las metas y los objetivos que se ha propuesto la entidad. El logro de los fines públicos va a depender de los servidores. Por eso es importante que asuman con responsabilidad su función, porque si no pueden ser objeto de un proceso administrativo disciplinario, ¿no? Y como consecuencia del disciplinario puede determinarse responsabilidad civil, penal o administrativa. Y ya para terminar, la nueva gerencia pública implica que las instituciones públicas deberían ser manejadas por gerentes orientados a satisfacer al cliente, es decir, al ciudadano. O sea, todos los servidores funcionarios públicos tienen que estar orientados hacia el ciudadano. Si vienes a chambear porque pagan bien en el Estado, ¿no?, o sea,
No debería ser así. O sea, tú tienes que estar orientado hacia el logro de metas y objetivos. ¿Cuál es? Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Porque si no te interesa cómo que la situación de los ciudadanos mejore, entonces dedícate a otra actividad, porque no estás cumpliendo con los objetivos que dice la normativa. Incluso ya te dije, la primera norma, la Constitución, dice que la persona humana es el fin supremo del Estado, el individuo. Entonces tú tienes que garantizar la vida, y no cualquier vida, sino una vida digna, ¿no? O sea, darle las condiciones adecuadas. Un llamado a la profesionalización del servicio público. Esto a través del servicio civil sería un proceso sumamente interesante. Un acercamiento de la comunidad al gobierno. O sea, cuando existe esto, o sea, cuando existe transparencia, existe rendición de cuentas, cuando existe credibilidad, a eso se le llama gobernabilidad. ¿Ok? Porque la gente apoya a su gobierno, ¿no? Actualmente el actual presidente de la República tiene un nivel importante de aceptación. Eso es gobernabilidad, porque tiene credibilidad, pero eso tiene que mantenerse. O sea, no es un momento, sino siempre. ¿Por qué? Porque existe, pues, la ejecución adecuada de las políticas públicas, el uso adecuado de los recursos públicos, la gente ve beneficios, mejoras en sus condiciones de vida, ¿cierto? Con propuestas innovadoras, eficaces y eficientes, sin apartarse de lo que establece la normativa vigente. Entonces, un gobierno tiene que tener respuesta a las necesidades y a la demanda de su población y tratar de alcanzar la eficacia y la eficiencia, que sería el logro, digamos, más importante que puede tener un gobierno. Muy bien, vamos a dar término a la sesión de hoy, que es, como les decía al inicio, una clase introductoria. Vamos a desarrollar conmigo 3 sesiones más, 3 sesiones, ¿ok? Y las otras sesiones viene un colega para completar el proceso de desarrollo de este diplomado. Nuevamente les agradezco por su participación el día de hoy y los espero el próximo jueves. Vamos a reunirnos de 7 a 9 de la noche. ¿Ok? Muy amable. Muchas gracias.